Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a esperar que se vayan agregando al video para comenzar la exposición del día de hoy. Ya saben que hemos estado malitos y ahorita tuvimos un problema. Yo tengo limitaciones médicas para el café y ayer abusé del café y no pensé que me iba a dar esa reacción. Y desde la mañana de ayer hasta hoy solo pude dormir de la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, es decir, que toda la noche no pude dormir. Pero bueno, en alguna medida mi metabolismo, aunque soy viejo, se recupera algo balazo, ¿verdad? Bueno, ya se está agregando la gente. Bienvenido, Juan Carlos. Realmente he estado más malo de la garganta. Ustedes saben que el problema de la garganta mío es crónico, tiene que ver con la sordera y un montón de cosas. Pero bueno, vamos a esperar que llegue. El día de hoy vamos a tocar algunos temas. Vamos a hablar de espionaje, vamos a hablar de terrorismo, pero vamos a hablar lo que no le gusta a algunos que toque sobre la desinformación periodística y el sensacionalismo. Puede descubrir ahora que hay descuido y que creo que la mayoría no es mala intención cuando desinforman, aunque hay algunos que sí los conozco de sus relaciones que han tenido y sí sé que desinforman. Esta vez vamos a tocar el tema de Sancán, de cómo ahí, me van a disculpar, se portaron como pericos, pero además lo que he venido señalando, de que uno saca una información y todos comienzan a repetirla sin hacer la actividad periodística de que sí es verdad lo que alguien está diciendo y se sienta como una verdad algo. Y ahí es donde se vuelven colaboradores voluntarios, un mínimo, e involuntarios, por pereza laboral, por pereza de no comprobar, de no buscar fuentes. Yo no tengo problema en ayudarles en el sentido, yo me informo bastante. Y aquí hay periodistas que no son tontos. A mí me llaman. Chino, ¿qué sabes de esto? No quiero embarcarme. Dame una hora y llamame. Bum, 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 bum. Y no me interesa salir yo, ni cosas por el estilo, de que yo soy el que doy la información o que me entrevisten. No, el sentido no es ese. Yo no ando buscando protagonismo. Yo lo que ando buscando aquí es la libertad de Nicaragua. Y eso para que no nos enredemos. Y vamos a comenzar para mientras se van agregando el resto. Entonces hubo desinformación con el caso de Sancán y el jefe del organismo de investigación judicial, que es muy profesional. Sabemos de que hay inclusive instancias de países desarrollados que colaboran con ellos, no solo en esta investigación, pero como esta es de prioridad, la muerte de Sancán, pero se determinó que a ellos nos han querido chamarrear algunas fuentes. Y vinieron y los amigos del periodismo opositor en el exilio, yo a veces no digo periodista opositor, porque ellos son periodistas, pues, cuando el periodista opositor
tiene que hacer actividad política. Cuando se dedica solo a vender las noticias, simplemente es un periodista en el extranjero. Para decir que son periodistas opositores, tienen que hacer actividad política. Y eso que quede claro. Pero no pueden decir, alguien que esté en el exilio como periodista por motivos políticos, su primera actividad debe ser política en contra de la dictadura, no solo vender noticias. Por eso es que yo decía, hay un montón de gente que son opositoras y esto y lo otro, y te salen, no hablo solo de periodistas, de montones en el exilio, mayoritariamente más que periodistas, y te salen, nada está normal en Nicaragua. Han oído esa consigna, ese eslogan opositor, nada está normal en Nicaragua. Ah, no, pero comienzan a hacerle barra a los Dantos, comienzan a hacerle barra a los Toros de Chontales, desde aquí, desde el exilio. Eso es política propagandística de la dictadura. La Liga del Pumares es una liga que tiene fines políticos de la dictadura y se ponen a hacerse barra y a pelear y a discutir. Al fin está normal Nicaragua, porque está una liga de béisbol y se dedican a eso y son exiliados. No, que ese deporte, no anden agarrando vara. El deporte era uno de los objetivos del F4 cuando yo estaba en la seguridad. Un oficial en la selección nacional. En la selección nacional siempre va alguien o que es persona de confianza o que es oficial de la seguridad del Estado, hoy Dirección de Información para la Defensa. Y eso lo hacen los cubanos y eso lo hizo durante, estuve en la seguridad. Cuando venga la selección nacional, ahí va a venir gente de la seguridad del Estado. Porque uno de los objetivos considerados, objetivos ideológicos, el sector del deporte, como las universidades, el sector de los artistas, ahí anda la actividad de inteligencia y la contrainteligencia de la dictadura. El sector periodística, se ponen malos cuando se los digo. Ahí no tienen quién fue uno de los coordinadores de los dos atentados de Joao, un periodista, pero además un periodista que andaba metido directamente en organizaciones como LUNAP, organizaciones supuestamente opositoras, y ese periodista que coordinó y garantizó poner en el punto para que le hicieran el atentado a Joao Maldonado, supuestamente era opositor y era un periodista, agente de los organismos de seguridad de Nicaragua, que es Danilo Aguirre Sequeira. Entonces, yo creo que con eso queda demostrado la penetración que los organismos de seguridad tienen en el exilio, en la oposición, en el deporte, entre los artistas. Por favor, entiéndanlo. Bienvenido, José Miguel Murillo. Una rolita para mientras comenzamos. El poder a Somoza derrotamos con valor. Nicaragua somos todos en la trinchera. Saco y rajo y a la chayo vamos a joder. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir por su error. Traicionaron al pueblo, encarcelaron vos, pero el chino y otros le rompieron la prisión. Nicaragua somos todos, no hay silencio.
esa revolución. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir por su error. Aunque quieran borrarnos con su represión, saco y rajo son bandera de esta generación. Nicaragua somos todos, la sangre grita no, que Ortega escuche el rugir de la nación. Juventud con ancianos, en un solo corazón. Nicaragua somos todos, caerá el dictador. Saco y rajo no callan hasta la victoria. Unidos por la patria escribimos nuestra historia. Daniel, Zapera, Chambuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, saco y rajo, con el chino Enoch. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hacerlo un poquito más ordenado. En el próximo video voy a hacer un trabajo sobre de qué manera la estructura danielista mayoritariamente es manipulada y no se dan cuenta. Y eso tiene que ver con aquellos términos que se llama enajenación y alienación. ¿Se acuerdan de eso, no? Para los viejos. Entonces son enajenados y son alienados político-ideológicamente y ellos creen estar haciendo lo correcto. Ese es el problema del enajenado, del manipulado mediante el adoctrinamiento falso y creen de que están haciendo lo correcto. Tenemos ese trabajo, vamos a usar los violentados estatutos del Frente Sandinista. Ustedes saben que yo dedico parte de mi programa al moclinato, es decir, a la estructura que apoya a Daniel Ortega, donde es un pequeño porcentaje mínimo que está involucrado en crímenes, en asesinatos, en el apoyo a la dictadura, el aparato represivo en sí, pero los que realizan acciones meramente criminales como desapariciones, secuestros, las prisiones ilegales, es un sector, no es ni el 0.1%, o sea, ni la décima parte del 1% de la estructura partidaria y estatal, policial y militar, porque son operaciones encubiertas y son operaciones compartimentadas. Entonces es un sector reducido y de eso se encargan también estos organismos, como lo que estábamos hablando anteriormente de la manipulación periodística, la manipulación política, ideológica, que ahora es descarado, ya no se rige por principios políticos ideológicos de izquierda, y no estoy haciendo apología de la izquierda, ni estoy apoyando a la izquierda, sino a lo que a mí me enseñaron que era la izquierda, que era honesta, sacrificada y que luchaba contra el imperialismo, contra los burgueses, que la lucha de clases. Los pendejos se creen eso, ya los tienen así, y por eso es que han marginado en la base fundamentalmente intermedio al sandinismo histórico. Si ustedes ven, ustedes no van a ver actos donde se les están haciendo reconocimiento a ninguno de los viejos guerrilleros. Toda la propaganda radica de los cachorros de los 80 para acá,
Esos son los que hacen las actividades, los cuentos del Blimao, la defensa de la revolución. Nadie de lo que nos decían la vieja guardia está ahí, porque precisamente ese sector era donde está la mayoría de lo que se pudiera considerar los sandinistas honestos. Ese sector es un atraso con sus posiciones ideológicas, bueno, que la mayoría son anacrónicas, pero lo hacen honestamente. Entonces esa gente es un atraso. Entonces ahora, de los cachorros para acá, el cachorro no fue muy politizado porque la mayoría fue obligado a la guerra. Y fue obligada y contra su gusto, pero como venían y los hacían sentirse héroes, pues aunque hayan ido a huevo contra su gusto, pues ellos se sienten héroes y que escupen en rueda como héroes del servicio militar, y con eso les basta lo que se llama necesidad de reconocimiento, ¿verdad? Entonces a ese sector del 80 para acá es el que manipulan, y por eso es que están saliendo de los viejos, no es por purga, sino porque ya todos son setentones, otros ochentones, los que estuvimos en la lucha contra Somoza y las otras luchas. Entonces hay que salir de ellos, porque el pleito mío fue ese, pues. Reclaman autocrítica, reclaman participación, reclaman derecho histórico de militantes, reclaman la pensión a que la ley que crearon y nunca se cumplió, y una serie de cosas. Entonces, no, como los estatutos del Frente prohíben el culto a la personalidad, el adoctrinamiento de esta nueva camada de los 80 para acá, y sobre todo de los 90 para acá, que es la mayoría, pues eso les venden la idea de que como no la conocieron y no la vivieron, de que Daniel es un héroe. Daniel estuvo en todos los frentes y en ninguno estuvo. Daniel hizo la revolución y la Chaiva andaba con él. Entonces te venden esa idea, y como ellos no lo conocen, entonces a los viejos que practican la autocrítica los van a desmentir. Entonces es mejor aislarlos. Pero por otro lado, ellos consideran que combatientes contra Somoza ya quedan menos de 7,000. A eso le sumas la familia, los primos, los hermanos. Entonces ya son una minoría dentro del moclinato o el danielato, pues. Y por eso es que necesitan de esta nueva camada idiotizada, donde tiene 19 años de estar siendo bombardeada por una campaña mediática que solo es Daniel y la compañera, Daniel y la compañera, ya se agarró de Daniel. Esta calle la hizo la alcaldía de mi pueblo, pero no le ponen una placa en reconocimiento a la alcaldía de mi pueblo. Le ponen una placa de que la hizo el gobierno del comandante Daniel y fue la alcaldía. Todo esa es la línea política, y el alcalde que brinque, basado en la ley 40 y sus reformas, que era la ley de municipio, donde estaba la autonomía municipal, ese piche es purgado. Ahí sí es purgado. Y no, entonces no puedes reclamar los derechos que legalmente te daba la ley como municipio. Y ahora, con la nueva constitución, que todos los poderes autónomos del Estado pasaron a ser instituciones coordinadas por el Ejecutivo, mucho menos. Entonces, voy a darles toda una explicación en ese sentido, porque cada día los debilitamos más, cada día se tienen que ir a dar cuenta que lo que están sirviendo es un neosomocismo. No te vas, te quedas, no te vas, te quedas. 77, 78, le gritaba a la masa de liberales a Somoza, ¿se acuerdan? No te vas, te quedas. Y ahora aunque te duele el comandante, así que se queda. Es lo mismo, es lo mismo. La familia, la dinastía familiar, la estirpe sangrienta, eso era el somocismo. ¿Y qué tenemos hoy? Ahora te sacan un hijo de puta chavalo de 2 años en cada acto público, como que si es el patio de tu casa. Pero es para que te vayas acostumbrando al culto a la personalidad, que como se lo hacían a la familia Somoza, y porque esa ha sido la formación histórica, no solo de los políticos, sino del pueblo, que se acostumbra al caciquismo, en lo que los estudios sociológicos le decían a las influencias nocivas de la sociedad, y idolatran al caudillo, porque así los educaron desde la independencia para acá. Así surgieron
caudillos como Emiliano, como Adolfo Díaz, el mismo Zelaya, los años 30 de los conservadores. Entonces esa es la formación que hay. Coyoles. Vamos a ver qué volado me puede hacer Coyoles. Entonces el nuevo Coyoles es Daniel Ortega. Entonces el orteguismo es nada más que un neosomocismo. Vamos a explicárselo de la manera estructural, porque como dicen tal vez los sapos, la mayoría de los sapos andan ahí por oportunismo, porque les conviene, porque no les queda de otra, tienen miedo a cruzarse al otro lado y entienden a veces de que la dictadura la está cagando, pero tienen miedo. Pero por otro lado hay gente de que el maje solo es el hijo de un policía, nunca han dado en nada, se le volteó a su papa, se viene, es el hijo del policía, es un hijo de puta, y nunca han dado, nunca ha matado, nunca han dado en represión, y además ni siquiera anduvo en la juventud del sandinista, y solo porque es el hijo del sandinista en el exilio lo comienzan a acabar. ¿Me entiendes? Esa es una verdad. Entonces siempre les voy a decir, es un 40% de la población nicaragüense, dentro y fuera de Nicaragua, que son sandinistas o vienen del sandinismo. Un 60% antisandinistas, que dentro de eso hay pensadores independientes, que no se van por ningún lado, sino por donde les conviene o por donde está mejor la cosa. Entonces hay que promover ese tipo de unidad y debilitar a la dictadura, y si no, la estamos cagando, pues ahí la vamos a tener per se. Gracias a Dios que el presidente Donald Trump y su administración están con estas acciones ahora, y solo estamos esperando que termine. Definitivamente, los sopores de la Asamblea de Naciones Unidas para esperar las acciones contra Venezuela y lo que viene después como efecto dominó. Y vamos a entrarle, pues. Vamos a entrarle. Quería platicarles algo. Extrañamente, cuando comencé a hacer el último video del jueves pasado, que les expliqué de cómo puede ser la nueva estructura dentro de las actividades en contra de los opositores en el exilio, contra su seguridad, contra su integridad física, contra su vida, con este nuevo paquete de los cancilleres, donde alguien que ha estado ligado a crímenes como oficial de inteligencia y operando desde las embajadas y los consulados de varios países de Centroamérica, está como canciller, pero ahora hay un co-canciller que era el anterior canciller. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese canciller es Valdrajensky, que no tenía un año de ser canciller cuando supuestamente cambiaron a Pitipoá, a Denis Moncada Colindres, de canciller. No tiene un año. Este hombre estaba operando en Costa Rica desde la embajada, tenía un cargo. Tengo entendido que ese cargo no tenía inmunidad diplomática, tengo entendido. Pero él ha estado en cargos con inmunidad diplomática en distintas embajadas de Centroamérica, Valdrajensky. Se vino, pero cuando le hicieron el último atentado a Joao, estaba allá. Y este era uno de los personajes que Sankán más atacaba. Y les explicaba, a veces les digo que coordinábamos la información con Sankán, y él explicaba de qué manera este piche operaba en Costa Rica, y que en Costa Rica están las células del sandinismo y ahora de la dictadura, existen desde antes del 19 de julio en Costa Rica. Y mucha gente en el exterior que creyó en el sandinismo antiguo, que era antidictadura, que como no vive en Nicaragua, esas estructuras del exterior no han vivido ni conocen la realidad de Nicaragua y colaboran con estas estructuras.
gente que quedaron desde el 79 vía afuera en Costa Rica, fueron centenares de ticos que se ligaron como colaboradores, combatientes ticos en el Frente Sur. Un montón. Como estaba la brigada Victoriano Lorenzo, una brigada de panameños combatientes también del Frente Sur contra Somoza. Entonces esa gente en Panamá están en Costa Rica y son estructuras que son fáciles de reclutar por aquello de los viejos tiempos, por las estructuras de la inteligencia del danielismo o del sandinismo danielista, pues. Porque muchos de ellos creen que están haciendo sandinismo antiimperialista, nada más anacrónico en estos tiempos. Entonces, estaba viendo también que Daniel no sale a ninguna parte. Ahora mucho menos, ya solo iba a Venezuela y a Cuba, ¿se acuerdan? Ahora jamás va a ir a Venezuela. Entonces, tiene muchos años que no va al encuentro de presidentes. Antes iba a la ONU a hablar, y el revolucionario, el Daniel Tapudo. Entonces, generalmente ahora los van a representar los cancilleres. Y yo les explicaba en el video pasado, Valdrak como canciller no iba a venir. Porque Valdrak sabe perfectamente que Estados Unidos, que los organismos de investigación, de contrainteligencia, de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos les tienen expediente. Porque ha sido un viejo oficial de inteligencia y que ha operado desde los consulados y desde las embajadas nicaragüenses en distintos países. Entonces no podía él venir a representar a Nicaragua en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces nombran nuevamente al mini canciller, al enano, a Tatú Moncada Colindres, y es el que viene y además que tiene la experiencia. Van entendiendo toda la jugada. Entonces, esa es la verdad. Entonces, ¿quién vino aquí a Nueva York? Si el que estaba de canciller era Valdrak. Pero Valdrak está colorado y tiene un expediente de oficial de inteligencia, oficial de seguridad, y que ha operado desde las embajadas y consulados en Centroamérica y que lo vinculan operativamente a varios crímenes. Incluso hasta lo mencionan en lo de San Can, porque esas estructuras estaban en Costa Rica cuando él estaba en Costa Rica en la embajada, hasta que lo nombran canciller. Entonces, él sabe perfectamente. ¿Por qué Daniel no viene? Porque tiene miedo, porque tiene orden de captura. Daniel tiene juicios internacionales, ¿verdad? Por crímenes de lesa humanidad. Entonces él se chivea de que lo capturen en cualquier país. Me dicen en Estados Unidos peor. Y Valdrak igual. Entonces por eso es que nombran al canciller. Pero además de eso, yo les decía, estas cosas no es porque se les ocurre al Danielato por así. Detrás de estas decisiones está Rusia, está Cuba, está China. Entonces, Lavrov ha llegado un montón de veces. ¿Quién es Lavrov? El canciller de Rusia, el canciller de Putin. Entonces, hay una debilidad ahorita y un orfanato, o no, está en la orfandad internacional las dictaduras, tanto de Cuba como de Venezuela, el mismo Irán. Nadie da las caras por ellos. Atacaron a Irán, no salió a responder ni China ni Rusia. Y es un apéndice de ellos. Bloquean. Hoy se va Putin, después de que se reúne con Trump en Alaska, y al siguiente 2 días están las operaciones frente al Mar Caribe en Venezuela. Y Putin no da la cara por Venezuela, tampoco la da por Nicaragua. Cuba, que no es maje, dice, no, nosotros le vamos a dar todo el apoyo político a Venezuela, pero no vamos a entrar a ninguna confrontación militar con Estados Unidos por Venezuela.
Daniel, que todo el tiempo ha llamado a la defensa de la revolución, a como lo está haciendo Maduro, ha llamado y poco a poco ancianitos y viejas panzonas ahí con fusiles y hasta te da risa cómo lo portan. Ustedes no se han fijado que les dicen que en los dominó ellos siguen y no hay una movilización. Por la defensa en Nicaragua contra la agresión imperialista. Por un lado, Daniel sabe que la gente ya no va a salir e ir a buscar el fusil como en los 80. La tecnología, las redes de información tecnológica, YouTube, X, Instagram, el Facebook, todo eso ahora se informan y le está demostrando a la gente la realidad de la tecnología. La gente en Nicaragua hoy más que nunca saben que los manipularon como pendejos, entre ellos yo, cuando la gente salía corriendo por el Pájaro Negro, que no era un avión, en ese tiempo no lo ocupaban de combate, era un avión para recabar información y que en un minuto cruzaba todo el país. Cuando la gente quería meterse al refugio porque venía el ataque del Pájaro Negro, cuando le decía ¡pra, pra! Es porque el avión ya estaba llegando a Honduras y el poco de pendejos todavía estaban corriendo para meterse al refugio y hacían que hasta en los patios de las casas hicieran hoyos y zanjas de comunicación. Así lo tenían en una psicosis de guerra. Las maniobras militares son normales todos los años. Hay maniobras militares en el Caribe, en Panamá, del Comando Sur. Ahora nadie hace un alboroto. Maniobra militar es normal. Pero venía una maniobra militar, la Pino Grande 1, la Pino Grande 2, y tiene mucho antes la reunión, ahí está una base aérea y una base militar de Estados Unidos, que el bujón, a ver, ese tapudo de Mercelaya, ¿por qué no ha buscado cómo sacar esa base de Estados Unidos que está en Honduras? Pura tap. Entonces, ahora hacen las maniobras militares, porque son ejercicios militares en conjuntos particulares. Y nadie anda haciendo un alboroto bien. Maniobra militar, como ya le metían en la cabeza. Viene la intervención, la maniobra militar, la tenemos en la frontera. Y todo el mundo con una psicosis de guerra. Ahora nadie va a engañar con eso. Porque las redes, ¿verdad?, sociales, desde que existe el internet, la gente es menos manipulada. Por eso ustedes vieron que el año pasado Porras orientó, prácticamente prohibió que participaran los sandinistas en las redes. Y hay mucha gente que se lo toma en serio, que creen que los están vigilando porque están viendo las redes y no las miran. Y para eso tienen la famosa guerrilla virtual, que es la que se encarga de contrarrestar. Ustedes van a ver 6, 7 majes las 24 horas en mi cuenta, sobre todo en el canal de YouTube, atacándome o contrarrestándome. Esa es la guerrilla virtual. Y los perfiles restringidos y falsos en Facebook. Entonces, son gente que está 24/7, gasta una gran cantidad de dinero, miles, gasta millones, en mantener una estructura de miles de hueputas que están en todo el país, en las instituciones, en las alcaldías, en la corte, centros de la famosa guerrilla virtual, en el segundo piso de Telcor, contrarrestando. Entonces, esta actividad que nosotros hacemos es tan importante que dedican 10, 20 perfiles en las cuentas de Facebook, de X, de Instagram y de YouTube, del chino, para contrarrestar esto. Entonces, esa es la gran importancia de la famosa especialidad de diversionismo ideológico, que es la que controla a los periodistas, que es la que infiltra a los periodistas, y es la que tira la línea de desinformación, y que unos periodistas de manera consciente, la minoría, y otros de manera consciente, salen con los culebrones que te desvían de la atención. Entonces, en este paquete
vamos a tocar los culebrones del caso Sancán. A inicios de esta semana, que está terminando hoy, los medios de comunicación sacan como una verdad de que hay un hombre, creo que es Manuel Antonio, creo, ¿verdad? Robles Murillo, pero ¿qué te ha pedido Robles Murillo? Que fue el cerebro y que era el que hacía las acciones en Costa Rica entre los ejecutores del crimen de Roberto Sancán y la estructura de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, la DICIN y el G2. Y comienzan incluso a decirte que el G2 cubano, y ahí solo aparece G2. Son los periodistas los que le comienzan a decir que es el G2 cubano. Y que esa información estaba en el expediente judicial. De Costa Rica sobre el crimen de Sancán. Y ya ponen a ese hombre. Esto surge por una información que le dan a un medio de comunicación en Costa Rica que tuvo acceso, porque los expedientes judiciales son públicos, es lo que te sube el OIJ para la fiscalía, para que la fiscalía haga el uso y judicialice esta situación. Entonces comienzan, un diario costarricense saca esta información y vienen 1 o 2 medios de comunicación que se han caracterizado por los culebrones, que yo siempre salgo al frente para que no nos desinformen, hacen la bulla y se riegue todo el exilio que ya descubrieron al cerebro del crimen de Sancán, que es Manuel Antonio Robles Murillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se viraliza y ya no solo son los dos. Yo siempre lo he explicado, cuando sacan información y que yo salgo al frente y les digo, eso no es así. Bayardo Arce no está preso, está en su casa. Eso no es así. Lenin Serna ni anda huyendo ni está preso. Ahí está en Managua. Y cuando yo digo que la mula es parda, como dice el dicho, es porque tengo los pelos en la mano. Entonces, y ya le formaron a la gente de que ya tienen todos los hechos y quién era el cerebro y qué es el que coordinó. Esa información la sacó un medio de comunicación de Costa Rica. Y esto, parecido a los rotonderos y los zapitos, que repiten lo que dice la Chayo y lo que dice Daniel, como lora tartamudo, así hicieron los medios de comunicación. Vino uno, tuvo acceso al medio de comunicación TIC, donde sacaron esta información,
Y toditos comenzaron a repetir como lora tartamuda que ese fue un crimen planeado por la inteligencia y que el contacto fue este hombre de apellido Robles Murillo y que era un hombre entrenado. Y ustedes no me van a dejar mentir porque ahí está. Un hombre entrenado en Cuba y Rusia, en inteligencia, sabotaje y asesinato, que era ticonica, que además, ay, la foto es verdad, hombre, fotos mías hay con Lenin Serna, yo, no era el jefe de donde yo trabajaba, pero yo no era brother de él. Y salió una foto donde ya está viejo, está Julio Avilés, está este Robles Murillo y este otro más que no me acuerdo, pero creo que vivía en San Judas. Y ya sacan, y miren, amigos de confianza, además estuvieron en el BLI, una unidad militar, Sócrates Sandino, ese, cuando Julio Avilés era el jefe del batallón de lucha irregular, Sócrates Sandino. Y entonces, ahora ya con lo mío, llamo por aquí, llamo para allá. Ustedes saben que Julio Avilés sí fue amigo mío. Fue mi compañero en la guerrilla. Lo conozco y conozco su vida militar. Entonces vengo yo, comienzo, como yo soy necio, ¿verdad? Por los hábitos. Voy a ver cómo que estaba. Esto no cuadra. Cuando estuvo con Julio Avilés este más en el Sócrates Sandino, en tiempos del servicio militar, si Julio yo no me di cuenta que estuvo de jefe, o sea, ¿cuándo fue jefe del Sócrates Sandino? Y si fue tal vez sería unos días, pero ¿cuándo? Digo yo. Entonces miro la fecha de nacimiento, en los datos que hay del famoso Robles Murillo, el supuesto cerebro del asesinato de Sancán dentro de Costa Rica, y que fue el que contactó a los sicarios, y él era intermediario entre los sicarios y la dirección de inteligencia y la plana del Estado Mayor, donde este maestro se reunía. Sacan la foto del maestro que está con Avilés, ya ahora ya viejo, y que estuvo con él en el Sócrates Sandino. Pues puta, hombre, me van a tener que hacer leer, pero aquí algo no cuadra. Yo debiera conocer a este pendejo. Peor si era de las estructuras de la inteligencia militar, debiera. Yo llegué a ser primer oficial de inteligencia de la capital y de todos los municipios de la capital. Ese fue el último cargo que yo tuve. Primer oficial de inteligencia militar de la tercera región, que es Managua y sus municipios. Ese fue el último cargo. Tuve que haberlo conocido, este puta. Y este yo no lo conozco. El tal Manuel Antonio, pero Robles Murillo, pues. Búsquenlo, ahí está. Entonces me voy, miro cuándo nació, miro que yo soy 10 años mayor que él, miro que para el 79 tenía 9 años. Miro que el batallón Sócrates Sandino se funda a mediados de 1984, el batallón Sócrates Sandino, porque la ley del servicio militar se aprobó, creo que ahí por septiembre del 83. Y ahí nomás comenzaron a crear los batallones, entonces a mediados del 84. Se funda el batallón Sócrates Sandino, donde supuestamente Julio Avilés fue jefe de este muchacho. Pero ya, y si va a cumplir 14 años en el 84, ¿cómo pudo haber andado este cabrón ahí? Más adelante tal vez, después de que cumplan los 16, para el servicio, ¿verdad? No, algo no cuadra. Sí, este pendejo tenía 10 años y tenía 13 años cuando se fundó, 14 cuando se fundó el BLI. Pero aquí no estaba Julio Avilés. Como yo fui amigo de Julio, ¿a dónde pudo haber estado? Si en el 85 tenía 15 años ese muchacho, el más ese que
que lo ponen de cerebro. En el 85, Julio Avilés era jefe de brigada de Quilalí. A la brigada se le subordinaban varios batallones, porque está pelotón, compañía, batallón, brigada. Un batallón, varias compañías, una compañía, varios pelotones, y una brigada, varios batallones. En el 85, que este cipote tenía 15 años, Julio Avilés estaba de jefe de la brigada infantería de Quilalí. Y los quilalianos no me van a dejar mentir. Ustedes saben que ahí nació la Contra, ¿verdad? Con Dimas. Entonces, esta mierda no cuadra. Pero más adelante tampoco pudo haber estado con Julio Avilés. Porque después de que era el jefe de la brigada de Quilalí, Julio Avilés tuvo una carrera ascendente. Su primer grado fue teniente primero, y nos mirábamos, y era de la dirección de logística del ejército. Quedaba allá detrás de la academia de Somoza, o sea, el Estado Mayor General, para el lago, casi frente a la Gaceta. Entonces, ya en el 86, siendo mayor Julio Avilés, este muchacho va a cumplir 16 años. Y si en el 85, que iba a cumplir 15, Julio Avilés era jefe de brigada, no puede haber sido jefe de ese batallón que lo fundaron en el 84. Y ese muchacho para ese tiempo que fundan el batallón iba a cumplir 14 años, o tenía 14 años. Le sigo dando seguimiento a la historia de Avilés, y por lo que yo conozco, y ya para el 86, que ese muchacho iba a tener la edad del servicio, Julio Avilés es mayor y pasa a ser jefe del Estado Mayor de la Primera Región Militar. Y son 3 departamentos donde hay varias brigadas, donde hay un montón de batallones que se le subordinan a Avilés. No estaba hasta abajo ahí Avilés para eso. Es más, Avilés fue jefe de Sancán. Porque estuvo en su región. Entonces esto no cuadra. Y más adelante, ¿cómo? Dije yo. Si dicen que cuando estuvo con él fue en el Sócrates Andino y no tenía la edad. Tampoco Avilés, cuando ese muchacho tenía 14 años, Avilés no estaba ahí. Y cuando ese muchacho tenía 15 años, Avilés era el jefe de la brigada de Quilalí y se le subordinaban varios batallones. Ya cuando era mayor, Avilés en el 86, que apenas iba a cumplir edad del servicio, Manuel Robles, Robles Murillo, ya Avilés es jefe del Estado Mayor de la Primera Región. En el 89, yo estoy en Alemania, Avilés lo nombran, siendo teniente coronel, jefe de la Tercera Región Militar, y en el 90 yo regreso de Alemania, me ubican ahí como primer oficial de inteligencia militar, y ahí me lo encuentro, mi brother. Yo nunca le dije ni coronel ni nada, ni cosa por el estilo, era mi brother, porque fuimos compañeros de la guerrilla. Y entonces ahí es donde le digo que yo quiero estudiar y me manda a estudiar. Y que me quiero ir del ejército porque no estoy acostumbrado a andar de uniforme. Ya comenzamos, a los días lo hacen coronel y lo mandan de jefe de la 6ª región. Del jefe de la 6ª región lo traen para Managua y lo nombran jefe de lo que es la DICIN. Y de la DICIN, Ayesleven se lo lleva como su jefe de Estado Mayor, cuando Ayesleven era jefe del ejército. Porque Ayesleven era el segundo jefe de nuestra columna guerrillera, donde compartía Avilés la columna conmigo. Y el segundo jefe era Ayesleven, entonces era de confianza de Ayesleven. Entonces no cabe en ninguna de esas etapas de haber tenido esa relación con Avilés, mucho menos en el Sócrates Andino. Entonces comienzo a hacer mi llamadita a Europa, sobre todo, loco, esto no cuadra, loco, esto no cuadra, más esto no cuadra, y los periodistas están diciendo esto. Cuando en eso estoy,
cuando ya es un boom de que el expediente judicial arrojaba eso y que era un brother de Avilés que había estado con Avilés en el ejército, en el batallón Sócrates Sandino, y no pudo haber estado porque tenía 14 años. Y Avilés no estaba allí. Y cuando tenía 15, Avilés era el jefe de la brigada de Quilalí. Y cuando ese maje tenía 16, ya Avilés era el jefe del Estado Mayor de la primera región. Y si lo metés ya de 19 años, en el 89, tampoco, porque Avilés era el jefe de la tercera región, la región más importante del país, que era Managua. Y después de eso, perdió las elecciones del frente, lo hicieron coronel y lo mandaron de jefe de la sexta región, ya en los 90. Entonces, eso, desde el primer momento que comencé a investigar, porque esto no cabe, esto no es así. Entonces el 24, 25, cuando ya son varios días que los periodistas andan con el cuento de esa historia de que el coordinador, el cerebro del crimen, aparece en la familia de Manuel y le dice, pero si este hombre está aquí en Nicaragua, si iba a Costa Rica porque es ticonica, pero aquí trabaja reparando aire acondicionado en un taller de aire acondicionado. De todas maneras, él está dispuesto a ir a Costa Rica a aclarar su situación, pero es que él no está siendo acusado de nada. Entonces viene el jefe del OIJ, quien es el que ha hecho todas las investigaciones, y solicita aclarar lo que andan diciendo tanto los periodistas nicaragüenses y un medio tico, y se va a un medio que se llama Nuestra Voz, Amalia no sé qué cosa se llama la periodista, y da una entrevista, el 24 creo que fue, y le dice que eso no es cierto, que hay un informe de 25 páginas que les llevó por correo electrónico, donde hacen toda una narrativa, donde pretenden involucrar en ciertas acciones a Sancán del 2018 y el por qué, y comienzan a hacer un acomodo del asunto, y surge en esa versión Manuel Antonio Robles Murillo, sí, Manuel es verdad, Manuel Roberto, Manuel Ramos, pero que es Manuel Robles Murillo, y bum, 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 bum. Entonces dice, ese informe nos llegó y lo mandó a un anónimo por correo electrónico, y en las investigaciones es un elemento más que salió allí. Pero eso es como cualquiera que mande un informe, ahí va a estar en el expediente, dice el jefe, Randall Zúñiga, el jefe del OIJ. Pero eso que están diciendo no son las conclusiones de la investigación del OIJ. De momento, la OIJ solo puede decirles que hay 5 costarricenses involucrados en el crimen de Sancán. Que si me preguntás que si yo creo de que tuvo fines políticos el asesinato, yo te digo que sí, pero no tengo pruebas de ello. Y ese documento fue seguramente elaborado por alguna agencia, ya sea de Nicaragua, de Costa Rica o de otro país, donde pretenden dar una idea para desviar el curso de la investigación o para que lo vincule de esa manera política, pero esas no son las conclusiones de la OIJ. De momento, aquí involucrados, de acuerdo a las conclusiones de las investigaciones de la OIJ, solo hay 5 costarricenses. Lo dice el 24, Randall, el jefe del OIJ, y comienza a desmentir a los periodistas nicaragüenses y ticos, que hicieron un culebrón y que comenzaron a vender el sensacionalismo para vender noticias, que es cuando yo me arrecho, siempre le digo, esto más eso lo venden noticias y no las van a comprobar, y después caen en el ridículo. Algunos cuantos han tratado de lavarse las manos, pero dejaron pasar como 3 días después de que el hombre aclaró. Siguieron días después con el mismo cuento. Entonces, a esta altura, dentro del expediente investigativo, hasta el fiscal dice
todos los indicios son de que el crimen fue político y que fue ordenado de Nicaragua. Los indicios, pero no hay pruebas. Y ese informe llegó por una fuente anónima confidencial vía correo electrónico y es de 25 páginas y es demasiado elaborado para que se pueda creer, sino que te están elaborando la vinculación, esto y lo otro, para que vos vincules políticamente y se desvíe, ¿verdad?, de la verdadera línea de investigación que hay. Y te quiere. Sale otro, que es periodista y hasta deportivo, nada que ver con Miguel, ¿verdad?, que es mi amigo. Y dice todavía, una investigación privada arrojó esto y esto, ya una investigación privada. Entonces, ese tipo de periodismo no debe seguirse haciendo. Yo estoy plenamente convencido que el crimen se hizo planificado y orientado por los organismos de seguridad, de contrainteligencia e inteligencia de Nicaragua. Eso, pónganle sello. Pero se van ahí, solo se fueron a un informe que está ahí, que solo está junto al expediente. Y ellos te dicen, actos de reconocimiento, por decirte algo, cualquier investigación. Llegó fulano en el acto de reconocimiento y reconoció que lo había conocido en el año tal. Eso está, me dice, y entonces ese acto de reconocimiento que lo conoció o no reconoció al criminal, que pueden hacer un juego o una acción de reconocimiento en la policía, donde sea, va a aparecer, aunque lo reconozca o no lo reconozca, va a aparecer en el expediente. Entonces igual ese informe llegó, está allí, pero esa no es la verdad, esas no son las conclusiones. Está allí porque llegó, pero es demasiado elaborado. Es un informe de 25 páginas y eso querían darle ese cariz a la investigación, dice, y no puede ser. Las conclusiones del OIJ es que en este momento solo hay involucrados 5 costarricenses. Nada más. Y que se sigue la línea de investigación para encontrar a los intelectuales. Algunos de los periodistas todavía no quieren rectificar, pero ya la mayoría. Entonces, es ahí donde yo digo, se tienen que asumir la responsabilidad. Es más, alguien que decía que yo tenía que pedir perdón, yo no tengo por qué pedir perdón de nada. Si yo creí que estaba actuando de manera correcta. Además, ¿a quién maté? ¿Ah? Entonces, ahí es donde debe existir la responsabilidad periodística. Es más, a la población nicaragüense, sobre todo en el exilio, los periodistas que hicieron todo eso sin comprobar, igual cuando te salen fuentes anónimas, y Salvé fue viene 100% noticia, o viene Café con Vos, o viene mi amigo Álvaro Navarro, saca una información, se comprobó esto de acuerdo a fuentes anónimas, y todos comienzan a repetirlo y nadie fue a comprobarlo, y tienen como una verdad el que la sacó primero y sin fuentes de información. La misma mierda hicieron ahorita, se basaron en una información periodística de un diario de Costa Rica, que aquel, por vender también, el tico vender, la sacó, y el informe solo es un agregado, pero que no es la verdad ni son las conclusiones de la investigación del OIJ. Y ahí es por qué quieren acabar a todo mundo, y ellos son los reyes, y no piden perdón, no se disculpan de haber creado este tipo de situación y animosa. Yo me animé, puta, los van a quebrar ahora sí. Y no es así. Y eso nos lo hacen constantemente sectores de los medios de comunicación. Entonces yo les digo, yo no tengo nada contra los medios de comunicación, pero como tengo la experiencia de que trabajé en el departamento donde la especialidad era el periodismo, una parte de las especialidades a manejarse operativamente desde la seguridad del Estado, eso se sigue haciendo y ahora más tecnificado que cuando yo estaba. Entonces por eso yo no puedo andar pensando
como piensa el que ve. Pasó tal cosa porque lo dijo el periódico. No, yo siempre miro allá. ¿Por qué? Porque hay los hábitos, en eso me entrenaron. Entonces hay que pedir, yo digo, tiene que pedir disculpas, hombre. Aquí yo creo, no solo miles, yo creo que varios, 2, 3 o 1 millón de gente creyó ya que tenían todo el muñeco. Y el propio jefe de la OIJ los vino a desmentir. Entonces eso me viene a dar la razón a mí de que hay estilos de hacer periodismo que se deben erradicar, sobre todo el culebrón, el sensacionalismo, sin comprobar. Una fuente anónima me dijo, está preso Bayardo Arce, y esa fuente anónima lo dijo un periodista en un medio. Entonces a partir de ese todos repiten lo mismo y se enojan porque se acuerpan, se solidarizan porque saben que la cagan. Entonces, ¿estás contra el periodismo? No, estoy contra la manipulación. Entonces la lógica es que si una fuente anónima me dice algo, yo tengo que ir a contrastar esa información y no irse. Y si la fuente anónima me está goleando, y si la fuente no es que sea anónima, sino que hay acuerdos de confidencialidad entre el periodista, y si te está metiendo gol y te lo dice, fuentes del Carmen nos informaron tal cosa, la gran puta, digo yo. Como que si es así por así. Fuentes ligados a los mandos superiores del ejército nos informaron tal cosa. No lo han visto. Y no se van a comprobarlo a otro lado, por lo menos 3 cosas tienen que haber dentro de las fuentes para contrastar si es verdad o es mentira, si se es responsable. Entonces estamos en la misma, no hay certeza de quiénes son los autores intelectuales, por lo menos jurídicamente hablando. Que estamos convencidos de que fueron los organismos de seguridad o de información, inteligencia o contrainteligencia de Nicaragua. Eso estamos claros, pero no lo que se informó periodísticamente. El G2 pone, y ahí no dice que es el G2 cubano, dice el G2, la DICIN y el G2. Pero los organismos de seguridad de Cuba se llaman G2. La seguridad del Estado, todos los 80, se llamó G2 en Nicaragua. El carnet, que no le debíamos sacar, nada más el del Ministerio del Interior, solo cuando fuera sumamente necesario para ciertas actividades. Desde que se fundó la seguridad del carnet azul, que fue el primero, y ahí por el 83 cambiaron por un verde tierno, decía G2. Los 2 carnets que yo tuve en la seguridad decían G2. O sea que se fue copia cubana. Pero los organismos de seguridad de Guatemala también se llaman G2. Entonces la lógica es que este G2 sea el de Nicaragua. Bueno, que hay un gran trabajo de los cubanos en Costa Rica. Sí lo hay. Como hay un gran trabajo del narcotráfico ligado a los organismos de seguridad de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Por eso es que siempre vas a ver que buscan delincuentes para hacer este tipo de acciones, para desvincularlos políticamente los crímenes. Pero, porque las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado están íntimamente ligados, sobre todo con la izquierda en Latinoamérica. Entonces hay que, hombre, fíjate que a veces porque hay 2, 3 medios que no andan con verga. Chino, tenemos este pegón, y me llaman. Déjame ver. Allá, llámame en unas 2 horas, 1 hora. Y te tengo ya después, y yo no aparezco. Pero ya va más seria. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ir a comprobar a una fuente periodística. No, me voy a ir a comprobar a alguien que conoce, que esté en el exterior o está dentro de Nicaragua, y lo triangulo y busco la información de otra manera. Sí, yo les he podido ayudar. Aquí hay varios que son inteligentes en ese sentido. No, porque piensan que es que yo voy a decir que me deben un favor o los voy a sacar. Aquí a la gente periodística que ha querido comprobar cosas conmigo y lo ha hecho,
yo no se lo digo a nadie. Hoy estuve con uno de los periodistas más serios de Nicaragua, volando casi hora y media, haciendo este análisis y de otras cosas y otros asuntitos que ahí van a ir saliendo y no van a salir de mí. ¿Entienden? Porque de eso se trata, de ir buscando la verdad de las cosas para no engañar a la gente, pero también para organizar mejor la oposición. Entonces, eso es lo que les quería platicar en relación a lo de Sancán. Anda por ahí un pendejo desde que comencé. Yo me perdí casi una semana que no estaba bien y el jueves aparecí explicándole lo que yo miraba operativamente en relación a Sancán, si hablé de Sancán, en relación a las medidas operativas de inteligencia y contrainteligencia de Nicaragua dentro del exilio. Eso, cuando toqué lo de Valdrak, un idiota que tenía días de no saber de él ni de hablar de él, comenzó a atacarme. Uno de esos que andan con la gente de Miami. Y es un maje que desde que vine me comenzó a taquear con Santiago Aburto, eran brothers con Santiago en ese tiempo, con el Milton Rodrigo. Entonces esa persona que está ligada a esta gente de Miami me atacó desde que vino. Y ellos criminal, mata niños. Eso sí es difamación. Entonces, no voy a decir el nombre, me dijo que solo mierdas hablaba, que lo de la inteligencia y la contrainteligencia. Pero ¿por qué sacan hasta ahora que yo estoy abriendo cajas de Pandora de este tipo desde el jueves? Sobre todo lo de Valdrak, que es el canciller y que está obligado a crímenes en 3 países de Centroamérica. Y ahora quieren que me calle, pero me mandan a amenazar, que ya tiene sus abogados y que me va a acusar de difamación porque a esa persona se le señala de tráfico. No es que se le señale, es que es verdad. A esa persona de tráfico ilegales. Y metió un montón de paramilitares y lo peor es que yo los conozco. Entonces dice que me va a acusar por difamación y que me vaya gastando los reales. La difamación y la calumnia en Estados Unidos tiene por objeto de que vos acusaste o impugnaste a alguien con señalamientos falsos y que le hayan causado daño económico, emocional. Y lo que me sale es amenazando que daño económico, emocional ni verga. Bueno, un montón de varas, ¿verdad? Entonces, al idiota se le olvida que tengo más de 30 años de trabajar como profesional del derecho. Y que no anduve en juicios charrula. Ignorante, que no sabe, me dice. Ignorante es él, que ni hablar puede. Soy un abogado muy reconocido. Por lo menos en Nicaragua salí en la televisión y en el periódico con mi juicio. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como profesional del derecho, ¿qué es lo primero que yo hice aquí, al venir aquí? Estudiar las leyes de este país. Es más, he hecho exposiciones sobre leyes de este país en mis programas, sobre las normativas del Departamento de Estado, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, de los contenidos de derechos humanos, de los tratados internacionales entre países, de los requisitos legales para que te puedan montar un embargo económico o comercial. ¿Por qué? Porque estudio, porque soy profesional del derecho. Y viene un pendejo que lo único que anduvo es haciendo tráfico de ilegales. Entonces, estoy esperando, dice que me va a demandar y que si no me callo, que y él hablando mierda de contrainteligencia. Y comenzó y le volvió verga todita a la oposición. Y los únicos buenos son los que estaban aquí en el viejo exilio. O sea, sí están tratando de boicotear a la oposición y acabó a todo el mundo. Pero sobre todo a mí me amenazó. Y yo estoy temblando. Sepen muy cabrón. Vaya, póngame esa demanda o acusación en la vía penal de difamación. Póngamela. Que la base de la difamación y la calumnia de Estados Unidos son afirmaciones falsas y te voy a poner 10 testigos, pendejo, de personas que maltrataste cuando como coyotes traficabas aquí, de personas que les arrancaste miles de dólares y tengo más de 10 personas dispuestas
porque quisiste también dártelas de vivo y obtener favores sexuales de mujeres con las que traficaste ilegalmente metiéndolas a Estados Unidos, de mi pueblo. Y no estoy hablando de tu mujer. Y no estoy mencionando nombres, ¿verdad? Pero no, le espero, porque a él sí le espera una investigación federal por tráfico de personas, por tráfico de ilegales, que es delito federal y de varios años de cárcel en este país. Hágale huevo. Acúseme de difamación. Soy un profesional de derecho, no soy ignorante como me dijiste. A vos te engancharon. Y al otro, y a todos los que mencionaste ahí, que se están uniendo para irse, los espero. Los espero. Y desde ya va con vos la investigación federal, porque cometiste delitos federales. Y yo sí tengo pruebas. Y testigos y gente que esté inconforme de tu trabajo como coyote. No estoy diciendo nombre. Vámonos, arriba. A ver de cuántas papas se hace un guiso, de cuál cuero salen más coyundas. Soy profesional del derecho, idiota. La cagaste, me dijiste ignorante, que no conocía las leyes. Qué bruto. Dale, hágale huevo. A ver, cuando te cae el FBI encima. Vamos a ver. Lo otro que quería decir, he notado cuando le decía, Daniel Ortega no ha llamado a la defensa de la revolución, no ha hecho movilización popular por la defensa. Está así, esperando lo de Venezuela. Yo estoy seguro que Estados Unidos ya tiene un enviado especial para Nicaragua y que ya está operando, poniéndole las condiciones a Daniel Ortega. Igual que hay un enviado especial para Venezuela, igual que había un enviado especial para Irán en las negociaciones. Inclusive Irán se hizo el gato bravo con la cuestión del programa nuclear y por eso la agarró. Y por lo menos el de Venezuela es público quién es el enviado especial. Hay contactos, hay negociaciones. Maduro quiere que le acepten al suave ser sustituido por la Lelcy Rodríguez, que es la vicepresidente, pero salir impune, ¿verdad? Salir inmune además. Y no le han aceptado. Entonces estoy seguro que ya hay algún enviado especial también para Nicaragua y tras bambalinas, y para eso es el Departamento de Estado, ¿no? En las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y Daniel no está haciendo nada. Nada. Solo Petro, ¿verdad? Y que se le ha petrificado el cerebro, salió con sus locuritas y sus discursos etílicos. Tiene una oratoria etílica. Nunca sabe si está bolo o anda de goma o anda taqueada la nariz. Petro es raro, ¿no? Ya se han fijado. Y entonces, ahora ya anda en temblores, ya lo metieron a proceso de investigación. Vino de idiota a cometer. Ese cometió acciones contra la seguridad de Estados Unidos. Había palestinos allí. Ustedes vieron cómo comenzó el discurso ahí con un grupito que se reunieron y le hicieron bulla. Salam aleikum. ¿Lo oyeron, verdad? Salam aleikum. Y comenzó e incitó a la oficialidad, a los militares del ejército de Estados Unidos a desobedecer las órdenes. Eso es un delito contra la seguridad. Eso fue lo que cometió Petro en Estados Unidos. Este es un idiota. Ese mae firmó su sentencia. Dentro de Estados Unidos vino a subvertir el orden militar, promoviendo la indisciplina y la desobediencia militar a las superiores. Eso fue lo que hizo Petro. Es un idiota. Ya tiene petrificado el cerebro. Esa mierda que consume lo tiene. Entonces, y mandó a hacer un ejército para ir a Gaza. Ahí va a ir. Ya, los milicianos que tienen está ocupado produciendo cocaína, que es la guerrilla.
de Colombia. Eso no fue casual, todo eso es coordinado. Entonces viene, por otro lado, Laureano 2, 3 veces y hasta 4 veces al mes va a Rusia. Yo estoy convencido que a Laureano lo están entrenando. Es decir, están terminando de reclutarlo porque en este tipo de organismo de izquierda mafiosa o de capitalismo mafioso, si cuál izquierda, si es capitalismo salvaje lo que practican, empresarios, comercio exterior, privado, en eso están metidos, rusos, nicas, chinos, cubanos, más la droga, más otro tipo de mafias, ya el sicariato y todo ese rollo. Entonces, a este maje lo están terminando de reclutar. Ojalá que podamos hacerle la entrevista a Joao un día de esto. Esa era la entrevista sorpresa que les tenía la vez pasada, pero se puso malito. Ya vamos a hablar nuevamente con Joao, a ver qué podemos hacer, porque hay muchas cosas ahí. En realidad no hay tales, que por Bismar Martínez fue que le hicieron el atentado a Joao, no es por una situación con los rusos. Ya, eso es la verdad. Medio entré en detalles el otro día, pero vamos a hacerlo mejor con su consentimiento y si lo autorizan que lo haga. Entonces hay un rollo ahí bien complicado en relación a los atentados de Joao, no es de puro gusto. Tiene un cuero, 13 balazos tiene Joao. Creo que son 5 en un atentado y 8 en el último. Increíble. Lo felicité al siguiente día que estuve en Ginebra. Un buen muchacho. Entonces, Laureano se reúne con personeros. No hay semana que no vaya a Rusia o que rusios no lleguen a Nicaragua. Ahorita anduvo hace poco de nuevo. Extrañamente también fue el jefe del ejército y el jefe de la policía. Y de repente nombran a Pitipua canciller para que sea él el que vaya a representar a Nicaragua en la Asamblea de la ONU, porque el canciller Valdrag no viene a Estados Unidos, le da cuchicuchi porque está encartado en crímenes. Entonces viene vamos a ver cuánto dura, pero yo pienso que esa va a ser la distribución de funciones que se van a hacer y que el trabajo diplomático lo va a seguir haciendo Pitipua, o sea, de Moncada Colindres. Tatú Colindres, le digo el otro, un amigo por ahí, que por cierto era comandante. Tatú Moncada Colindres, ¿se acuerdan de Tatú? El avión. Y que Valdrag va a ser el canciller que va a dirigir las actividades con fachada legal en los distintos países donde tiene embajada y consulado Nicaragua. Por eso considero de que yo me tengo que cuidar más. Esta labor la hacía Sankán y yo, ya solo estoy yo, y aunque aquí hay más seguridad y tengo más seguridad en Estados Unidos, pero las inteligencias saben, a veces reclutan a un delincuente, a un ganguero, como le dicen a los pandilleros en Estados Unidos. Ya el idiota ese que dice, yo vivo en una casa con unos viejitos. Eso dijo, queriéndose dejar que tenía gran información sobre mí. Si el único viejo que vive aquí soy yo. Yo vivo en una casa con unos viejitos. Así dijo el baboso ese que dice que me va a meter la demanda por difamación. ¿Verdad? Porque lo haga, que lo haga. Porque si yo demuestro que es verdad lo que está diciendo, el que me va a pagar va a ser él. Porque la difamación y la calumnia, las penas son retribución económica para el afectado. Entonces que se agarre porque le voy a demostrar que es verdad lo que he dicho. Dale, y te va a comenzar la investigación federal, si no es que ya está. No digo nombres porque no quiero darle fama, porque ese es otro problema que tiene ese grupito. De repente se pierden, de repente nadie habla de ellos. Entonces siempre comienzan con el chino Enoch. Todo el mundo se quiere hacer famoso atacándome a mí. A mí es el que me levantan el perfil, idiota. Y no es mi culpa de que se les ligue con los organismos de seguridad por esas cosas.
¿verdad? No es mi culpa, pero es que hay un dicho que dice, camina como pato, aletea como pato, colea como pato y le hace cuac, cuac. ¿Qué? Un pato, no hay que... ¿De dónde te vas a equivocar? Y todas esas características las tienen. Háganle huevo. Bienvenido Ever, Carlos, Carlos Iván, ¿qué pasó? Roger, ¿qué pasó, Muco? JL, Irving, también uno heroico. Irving es una persona que se enfrentó con Somoza, se tiró casi 2 años preso en el Chipote antes de que viniéramos a Estados Unidos. Marta, bienvenido. Germán Rivera, Rafael, Chepe Miguel, Juan Carlos, Víctor, está Roger también. Marta, Daniel. Bueno, tenemos unos cuantos, estuvo un poquito, hubo afluencia. Entonces vengo, miro, viene Pitipuá. Ellos, es raro que pase el gobierno de Nicaragua que no esté una semana en Rusia. O si no está Laureano, está no sé quién, pero Laureano por lo menos 2 veces al mes va a Rusia, pero a veces va semanal. Tiene un avión para irme los cachimbos de reales que gastan. ¿De dónde sale tanto billete? Ya saben, ¿verdad? Los testaferros, el entramado, el crimen organizado, el lavado, la relación con la Blanca Nieve. Y ahí viene todo. Entonces, me dio risa ver que Pitipuá y Lisieux primero lanzan al pendejo de Petro, porque esta es una cadena. Petro, Evo Morales, Maduro, Daniel, Cuba. Entonces todo eso es coordinado. Y no están dando la cara por Venezuela los rusos. Ahí estaban dándose pico en Nueva York ayer o antier. Ayer creo que fue. El Pitipuá con el canciller ruso en Nueva York, ahora que están en Naciones Unidas. Ahí vieron, ¿verdad? Puro show. Si se reúnen semanal, Laureano va a cada rato. Viven más en Rusia y China que en Nicaragua. Y varias veces él lo acompañaba. Pitipuá ya saben, ¿verdad? El mini canciller de Moncada Colindres. Entonces, qué casualidad, el macaco Colindres, que más en mono, el macaco Colindres es Ramón, el hermano de él, el embajador de Irán. Dicen que eran correntadas las que tiraba, porque le tocó tirarse en Irán toda la guerra de los 12 días. Estaba yéndose, ya saben en qué. Otros dicen que era mentira, que estaba en Nicaragua y que hacían la mueca de que estaba allá. Yo creo más bien esa última versión, el macaco. Y ahí el hermano lo nombró embajador. ¿De dónde? Si el macaco era abogado de la Dirección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Alcaldía de Managua. Y de la noche a la mañana. Y no me va a decir que mentira, porque el jefe de la dirección hace años era Valdivia, el que era el alcalde de Estelí, que era amigo mío. Y me reuní un par de veces con ellos ahí. Y era el abogado que él tenía. Por asuntos de una urbanización que estuvimos representando para unos permisos. Entonces, ya les digo, entonces ahora aparecen reuniéndose. ¿Qué es lo que era? No es nada más que una profilaxis demostrativa de quererte convencer de que Rusia los está protegiendo. Y eso que se fueron ahorita a Rusia, anduvo hábiles en Rusia y se reunió con el ministro de Defensa, esas son solo profilaxis. Para que la gente, ellos lo que están es desesperados y quieren mostrarse ante el mundo que los está protegiendo Rusia. No protegieron a Venezuela, que tiene riquezas, que tiene uranio. No protegieron a Irán, iban a proteger a Daniel Ortega. Entonces yo creo que esas acciones son más de desesperación
y de sentirse acuerpados. Pero les recuerdo, desde el punto de vista militar, que lo que dijo Donald Trump hace unos meses, que le recordaba cuando le dijo que le iba a dejar todos los clavos a Europa con la cuestión de Rusia, y les dijo, recuérdense que nos separa un lindo y gran océano. Entonces Rusia no va a venir aquí a meterse un rollo para defender a Nicaragua o Venezuela cuando está con su clavo con Ucrania, hombre. Estos son tontos. Entonces ahí aparecieron haciendo esa mueca. Lo vieron, ¿verdad? Entonces yo creo que es tiempo ya de que haya, por un lado, lo que siempre manifiesto, hay que reactivar al liderazgo de la oposición, que se comporte como liderazgo. Pero sobre todo, que los amigos de los medios de comunicación, que son los que crean estados de ánimo, comiencen a ser más responsables, que no pase lo que acaba de pasar, que tuvo que ser el jefe del OIJ quien les botó el culebrón. Ayuden a promover la lucha, ayuden a promover la movilización, la organización, porque aquí lo que viven es dando a entender que se están matando, que están purgando, y lo que están es armando el muñeco para que llegue Laureano y tener gente más joven que ya viene siendo reclutada desde hace años para que pueda responder, porque aquí todo funciona de esa manera. Los reclutan, los comprometen. Aquí el diputado está hasta la verga en algo. Si no tiene seguridad de que este mae no le va a garantizar tal o cual cosa, no puede ser diputado, no puede ser ministro, no puede ser asesor, todo. Entonces funcionan como una mafia. Entonces ya le están armando el paquete de un relevo generacional inmediato de gente de 60 años para abajo. Los de 60 años para arriba van jalando, porque la mayoría tiene más de 70. ¿Por qué? Porque están de cara a la gente de los 80 y la gente de los 90, los unenes, los universitarios y con viejos que les exigen sacrificios. No, ahora solo es alabar a la pareja, ser adulador, violar los estatutos del frente, y por eso le llevan una cara nueva que es Laureano. Ese es el paquete. En la concreta no hay purgas, lo que hay es una continuidad con gente un poco menor. Y por eso necesitan reclutarlo, garantizar la fidelidad. Los rusos necesitan... Miren, ustedes no se han visto, en marzo que se aprobó la nueva constitución, ya no elegí los vicepresidentes, sino que los copresidentes están facultados para nombrar los vicepresidentes que sean necesarios. Eso es lo que dice. Entonces, de dedo. Entonces, lo que se maneja aquí, que para seguir con el cuento de los derechos de la mujer y la igualdad, van a nombrar 2 vicepresidentes, que va a ser la Camila y Laureano. De dedo, porque esa facultad se las da ahora la Constitución chamuca. Pero creo que esto se va a hacer una vez que Rusia les diga ya está listo. Ya, porque no se puede salir de la sombra ruso-china. O a no ser que las negociaciones hayan avanzado tanto y que solo estén esperando el cachimbazo. Pero ya Laureano a estas alturas del campeonato debiera estar nombrado vicepresidente, y la Camila, porque pueden haber hasta 5 vicepresidentes de acuerdo a esa constitución, y no hay que elegirlo, lo nombra la presidencia. Vayan, miren, esa constitución así funciona. Entonces yo pienso que en determinado momento los van a nombrar y ya van a aparecer como los vicepresidentes, igual que la vieja constitución, tienen las funciones que le asignen la presidencia. Entonces
Entonces le van a asignar el control de todos los asuntos y la mafia, que son los viejos, los hijos de Lenin Serna, no los hijos políticos, ¿verdad? Los hijos de la mafia. Van a controlar siempre con los organismos de seguridad todo, que es el verdadero poder. Y estos son los que van a dar la cara, pues. Igual que es lo que hace Daniel y la Chayo, dar la cara, pero el control lo tiene esa mafia, que a su vez responde a Rusia, a China y a Cuba. Entonces yo creo que pronto vamos a tener esas noticias de que los van a nombrar vicepresidentes. Entonces dicen que parte del manejo de estar sacando al cipotito, y eso lo he venido planteando desde hace como 2 meses. En todo acto sale el cipotito y lo ponen en la tarima que camine, lo ponen a que remedie a los militares. O sea, un irrespeto total, ¿no? Pero la idea es mujer joven, madre, de cara a los zapitos, porque los zapotes ya van saliendo. La mayoría ya está jubilada o lo tienen con pensión reducida y hecho mierda. Entonces ahora vienen los hechos mierditas de los 80 para acá, pero sobre todo de los 90 para acá, los unenes, que son la mayor parte de los que se nutre esta estructura de poder. Y a los unenes los atendía directamente Lenin Serna. Y que no me digan que es mentira, porque yo fui jefe de la Brigada de Seguridad de UNEN, cuando el 6%. Entonces, sí, lo que se viene es eso, es un relevo. Un relevo, pero cariador, ¿no? Para poder estar a la altura de esta gente más joven, de 30 años para arriba. Que no pasen de 55, 58. Algunos. Entonces, por allá anda el asunto y no son purgas. Es el reacomodo de la estructura. Pero donde no hay cambios es la mafia que controla. Siguen siendo los mismos viejos. Ojo con eso. Repito, hay que cuidarse más. Este tipo de 2 cancilleres y teniendo un canciller que lo que ha tenido es vida operativa como oficial de inteligencia, como es Baldrak, eso me indica a mí que hay una posibilidad de que se incremente la actividad operativa en distintos países. Por eso les decía, cuidado, aparecen de nuevo los consulados que cerraron para poder tener su personal en estos lados. Otra cosa, hay varios funcionarios de los consulados que cerraron que se quedaron viviendo aquí en Estados Unidos. Camilo Astacio, uno de ellos, en Los Ángeles. Y son los que andan con los negocios de los pasaportes. Hay un gran negocio con los pasaportes. Hasta $500 un pasaporte. Entonces esto de manera particular son los gestores de esa corrupción. Hasta eso han hecho transnacional. La corrupción de Nicaragua en relación a la gestión pública o la gestión del público ante las instituciones del Estado, que ha sido de corruptela, de coima, de mordida, la han traído aquí ahora en lo que es la gestión consular. Eso implica autenticaciones, pasaportes, renovación de pasaportes. Es una negocio de corrupción que lo han trasladado a Estados Unidos. Y un día esto, cuidado, les cae encima el FBI a esta gente. Ya de estar controlada. Si yo me doy cuenta, ¿cómo no se va a dar cuenta Estados Unidos? Entonces, ojo con eso, pues. Y lo otro es que yo creo que Estados Unidos también está teniendo y ha extremado sus medidas de seguridad, no solo dentro de Estados Unidos, sino que en el resto del mundo, porque los terroristas han estado calmitos con esto de lo de Venezuela. Pero para desviar la atención y quitar la presión mediática, sobre todo sobre Venezuela, puede surgir cualquier ataque terrorista a una embajada, a una institución, puede ser dentro de Estados Unidos, puede ser afuera, un atentado contra personeros de Estados Unidos o que apoyan a Estados Unidos. Entonces,
El terrorismo fue bien golpeado a partir de lo de Irán. También le dieron su raicito aéreo a los hutíes en Yemen y el aniquilamiento de la plana mayor de Hamas en Qatar. Pero esa calma que hay ahorita en el movimiento terrorista es peligroso, terminando totalmente las acciones y las reacciones inmediatas al fin de la Asamblea General de la ONU, donde el mundo pone sus ojos. Es peligroso cualquier actividad terrorista para quitar por lo menos la presión mediática sobre Venezuela o para querer debilitar Estados Unidos. Gracias a Dios que Estados Unidos tiene la política de no negociar con terroristas. Ojo con todo eso. Ojo con todo eso. Bueno, ya no voy a hacer aquellos videotes, estamos demasiado malitos. Desde Estados Unidos, tierra, democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Saco y rajo con el chino Enoch. Patria libre para vivir. Patria libre para vivir. No se enreden. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad, organización y movilización. Líderes, pónganse las pilas. Estos más vienen más fuertes para crear división y ahora es con descaro. Sobre todo los que tienen acceso a micrófonos y a programas en las redes y que evidentemente responden a los intereses de la dictadura. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.